Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. Salmo 90. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Como ya saben, hemos comenzado y estamos ya metidos en este tiempo de Cuaresma. No voy a extenderme en darles una charla que ya tienen seguro la explicación y el cómo vivirla y las orientaciones en distintos programas de esta casa en Radio Anglicana. Simplemente, pues como aportación, y antes de comenzar con el último profeta en este itinerario de vida cristiana, a la luz de los profetas, con el último y principal, que es el mismo Jesús, sí me gustaría comentarles unas ideas sobre la Cuaresma. Y es que la Cuaresma es como un extenso sacramento en el que la Iglesia hace pasar ante sí misma todo misterio de la vida humana. Mediante esta estructura pedagógica, el creyente va contemplando los grandes símbolos de la existencia y los contrasta con el mensaje de la palabra de Dios. Es un tiempo oportuno, favorable, en el que la Iglesia hace un alto en el camino para revisar y reflexionar, corregir y enderezar. La Cuaresma, hermanas y hermanos, no se vive auténticamente si no se hace además revisión de la situación concreta en que vive la sociedad y sin tomar una posición ante las estructuras de injusticia, opresión y pecado que rodean al hombre y a toda la humanidad y le van conformando poco a poco en una criatura envejecida y caduca. Pues bien, hermanas y hermanos, con estas orientaciones querría hoy comenzar con esta idea, con este susurro. Tampoco quería yo extenderme mucho. Ya digo que Radio Anglicana les abastece de esos servicios en distintos programas. Hoy terminábamos con el profeta Daniel, se acordarán. Y para esta semana no les había puesto deberes, porque del profeta que vamos a tratar, con el que vamos a terminar este itinerario, pues no nos vamos a ceñir a un texto en concreto, sino que vamos a picar en varios, ¿de acuerdo? Y como hemos hecho de costumbre con todos los anteriores, a Jesús de Nazaret, lo vamos a subtitular como la presencia encarnada de Dios entre nosotros. La carta a los Hebreos comienza con estas palabras: muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Hebreos 1:1. El Señor, que modela nuestra vida con amor apasionado, habló a nuestros padres por boca de los profetas, pero hoy se dirige a nosotros por medio de su Hijo. El Dios de la vida exige la justicia, lo vimos en Amós, y habla con ternura, lo vimos en Oseas. Guarda nuestra vida, en Isaías, y la protege en los momentos más duros, como contemplamos en Jeremías. Nos regala su espíritu, nos enseñó a Ezequiel, y nos transforma con su palabra, en el segundo Isaías,
y finalmente nos promete la victoria final por medio del profeta Daniel. Pero ¿cuál es el rostro de este Dios que ama apasionadamente? El Antiguo Testamento es el río que desemboca en el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret es el profeta definitivo, pues contemplando el rostro de Jesús vemos la mirada de Dios que transforma nuestra vida con amor apasionado. Iremos viendo en el Nuevo Testamento desde la perspectiva catequética, es decir, contemplaremos la manera en que Jesús manifiesta a los discípulos su identidad más íntima y cómo después de la resurrección se les revela como Señor. En Marcos 8, 27, 30 dice: Jesús salió con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Vemos aquí a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado y sorprendente. ¿Pero qué significa la palabra Mesías? El término hebreo, Mesías, y su traducción griega, Cristo, significa ungido. En el Antiguo Testamento, los ungidos por excelencia, es decir, los Mesías, eran los reyes de Israel. El rey de Israel gobernaba desde la perspectiva política, militar y legislativa, pero gozaba de una prerrogativa propia. Era un rey ungido. Cuando el monarca hebreo era entronizado, un profeta derramaba sobre la cabeza del soberano aceite consagrado. De este modo, el profeta Samuel ungió a David. 1 Samuel 16:13. La unción confería al rey atribuciones religiosas con las que se convertía en mediador entre Dios y los hombres, pero sobre todo le comprometía a gobernar con los criterios de Dios, eliminar la idolatría, defender a los pobres, servir al pueblo y consolidar el templo. Los reyes de Israel y Judá fueron numerosos, como ya fuimos viendo durante todos estos capítulos. Pero el Antiguo Testamento solo alaba especialmente el comportamiento de David, en 1 Samuel 16 y en 2 Samuel 6, Ezequiel en 2 Reyes 18, 1 y 8, y en Josías en 2 Reyes 23, 24, 27. Los demás monarcas en general son censurados, pues aunque desde la perspectiva humana ganaran batallas y edificaran palacios, se preocuparon poco de sembrar entre el pueblo la misericordia divina. Los abusos de la realeza llevaron a Israel al desastre. 2 Reyes 23, 31, 25, 26. En el año 587, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, como ya vimos, y deportó parte de sus habitantes a Babilonia. Al volver del exilio, en el 538, el pueblo fue administrado por sacerdotes. El sumo sacerdote recibió la unción que antes pertenecía a los reyes, Levítico 4, 3, 5 y 16, y de ese modo se hizo responsable de dirigir el pueblo con los criterios de Dios. Los profetas contemplaban el fracaso de reyes y sacerdotes para guiar al pueblo con las normas divinas. En los ambientes proféticos surgió el más intenso anhelo por la llegada de un auténtico ungido, de un verdadero Mesías que viviera y enseñara el plan de Dios, como vemos en el Salmo 2. El deseo del Mesías definitivo era tan intenso que algunos esperaban la llegada de dos Mesías, un Mesías sacerdote para regir la esfera religiosa y un Mesías rey para los asuntos palaciegos, Ezequías 45, 1, 8, Zacarías 4, 1, 14. Las condiciones sociales eran duras en Palestina durante el siglo I. Todos suspiraban la llegada inminente del Mesías, pero, y eso es muy importante, el Mesías que la gente esperaba tenía unas características distintas al Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Los profetas proclamaban el advenimiento del Mesías que traería el proyecto de Dios. En cambio, los hebreos del siglo I esperaban
un Mesías con tres características. Deseaban un Mesías poderoso, por supuesto, para desbancar militarmente a los romanos. Querrían un Mesías económicamente fuerte para eliminar de un plumazo la pobreza. Y ansiaban un Mesías deslumbrante ante quien no restara más alternativa que la adulación. Jesús es el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento, pero no es el Mesías poderoso, rico y deslumbrante que la gente esperaba. Jesús es el Mesías, pero ejerce su ministerio actuando como el Hijo del Hombre. Aplicado a Jesús, el título Hijo de Hombre indica que Jesús no libera desde la fuerza del poder, la capacidad material de tener o la astucia de la apariencia, sino desde la humildad, la actitud de servicio y la vida compartida. Jesús no redime con el poder, sino desde la entrega y el servicio. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Mateo 20:28. Jesús no salva desde la riqueza, sino compartiendo la vida con todos. Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Mateo 19:21. Jesús no libera mediante la apariencia deslumbrante, sino desde lo oprobio de la cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado en la antigua alianza, pero matiza su mesianismo con el título de Hijo del Hombre. Jesús es el Mesías que enseña a amar con los criterios de Dios, servicio, humildad y experiencia de vida compartida. Pues hermanas y hermanos, lo vamos a dejar aquí. No quiero empezar un punto en el que vamos a ver cómo el Hijo del Hombre actúa como siervo de Yahvé, porque lo vamos a tener que cortar. Entonces lo vamos a dejar aquí y seguimos, si Dios quiere, la próxima emisión. Me despido de ustedes. Hemos empezado, como les decía al principio, este importante tiempo que nos va a llevar a la Pascua, un tiempo en el que es importante volvernos a nuestro interior y ver todo eso que de un modo u otro se nos ha pegado y que nos aparta de Dios. Y bueno, no me queda más que despedirme. Es que no quiero extenderme con este tema. No me queda más que despedirme de ustedes. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido, como siempre, una vez más, que se unan conmigo en esta oración. Al celebrar un año más la Cuaresma, la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo y amarlo en su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, no me queda más que convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.